Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a la conferencia que se realiza con motivo del módulo 3 de los martes electorales. El tema que se desarrollará el día de hoy es elecciones internas para la elección de candidatas y candidatos que postularán en las elecciones regionales y municipales 2022. Las modalidades de su celebración. Al final de la disertación de nuestro expositor se leerán algunas preguntas relacionadas al tema, las cuales pueden ir realizándolas a través de la opción de preguntas y respuestas que tienen habilitada. El día de hoy nos acompaña el profesional Chel Samaniego Monzón, quien es abogado por la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, con estudios de maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el programa de Gerencia en Administración Pública en la Escuela Superior de Administración de Negocios ESAN. También cursó doctorado en Metodología, Fuentes e Instituciones Jurídicas en la Universidad de Alicante, España, y fue becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo durante el periodo 2008 y 2009. Realizó el curso de especialización di alta formazione in Giustizia Costituzionale e Tutela Giurisdizionale dei Diritti en la Universidad de Italia, así como el máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales, organizado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. El doctor ha trabajado en la Oficina de Control de la Magistratura, en la que se desempeñó como abogado adscrito a la Jefatura Suprema y como asesor de la Gerencia de Desarrollo. Cabe destacar que formó parte del gabinete de asesor del presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la República. Fue funcionario responsable del portal de transparencia de este poder del Estado, esto en el marco de la Ley 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, fue asesor jurisdiccional tanto en la Sala Constitucional y Social como en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República. Se ha desempeñado como secretario general del Jurado Nacional de Elecciones, donde participó en el planeamiento y ejecución de 13 procesos electorales, incluidas las elecciones municipales y regionales 2014 y la elección presidencial del 2016. Participó también en misiones electorales en América Latina, coordinó la publicación de la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones en los años 2012, 2013 y 2014, así como dirigió la revista Jurisprudencia Electoral del JNE, además de haber sido funcionario de enlace para la recopilación de la jurisprudencia electoral en diferentes países de Latinoamérica. Es miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y sus áreas de experiencia y de especialización son Derecho Administrativo, Derecho Electoral y Teoría del Derecho. Sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. En principio quiero agradecer al director de la Escuela Electoral, al Jurado Nacional de Elecciones, por la invitación para ser expositor en este martes electoral, sobre un tema de mucha relevancia por la coyuntura en la que estamos. Me refiero a las elecciones regionales y municipales del 2022 y en particular a las elecciones internas. Y es que si algo ha caracterizado a los últimos procesos electorales es el cambio. Reforma electoral, inaplicación de la reforma y nuevas reglas de último minuto. Y confirma esta hipótesis que ahora mismo hay una regla nueva de último minuto, puesto que se ha aprobado una ley que podría cambiar el cronograma electoral. Me refiero a la ley que amplía el plazo para la presentación de padrones electorales. Entonces, como consecuencia de esta situación de reformas electorales, de cambios, en estas elecciones existe cierto grado de incertidumbre y desconcierto.
porque claro, las normas electorales vienen cambiando con relativa rapidez. Con todo, hay una norma central que viene a ser el eje que articula estas elecciones internas. Me refiero a la ley 31.357, ley que modificó la ley orgánica de elecciones, y la ley de organizaciones políticas, con la finalidad de asegurar el desarrollo de las elecciones regionales y municipales del año 2022 en el marco de la lucha contra el COVID-19, estableciendo normas que se aplicarán solo para este proceso electoral. Esa es la norma matriz que nos sirve ahora para este proceso de elecciones internas. Hasta antes de esta ley, había un marco normativo, fruto de la reforma electoral producida hasta el año 2019, que básicamente establecía elecciones primarias para elegir gobernadores y alcaldes, y elecciones internas para elegir consejeros y regidores. Claro, estas normas venían acompañadas de una serie de reglas, no solo para realizar estas elecciones, sino otras reglas que pretendían fortalecer a las organizaciones políticas, que están básicamente resumidas en la ley 30.995 y 30.998. Por supuesto que hay muchas otras normas más, pero básicamente son esas. Pero esta legislación reformista producida ha sido dejada de lado a partir de la ley 31.357, que es la que regula ahora las elecciones internas y es la que por el momento nos interesa. Tan claro es la regulación de esta ley de las elecciones internas que al modificar la cuarta disposición transitoria de la ley 28094, ley de organizaciones políticas, se establece que todas las disposiciones relativas a elecciones primarias no son de aplicación para las elecciones regionales y municipales del 2022, debiendo reactivarse su vigencia luego de la conclusión de esta última. Esta ley 31.357 ha precisado también en la primera disposición complementaria final que las normas electorales vigentes que contravengan estas disposiciones transitorias no serán de aplicación en las elecciones regionales y municipales del 2022. Eso puede traer importantes problemas interpretativos que podríamos ampliar en el momento de las preguntas. Entonces, si se dejaron de lado las elecciones primarias, surge la pregunta: ¿cómo será la democracia interna para elegir candidatos de elección popular? ¿Quiénes y cómo se podrán participar? ¿Cuáles son las modalidades para participar? Sobre estas preguntas voy a centrar mi intervención esta noche. Pues bien, ¿cómo será la democracia interna para elegir candidatos de elección popular? En atención a la ley 31.357, se vuelve al antiguo modelo de elecciones internas, pero con una sustancial diferencia. Las organizaciones políticas no van a organizar ni ejecutar la elección interna. Quien organiza la elección interna será la OMPI. Asimismo, el RENIEC elabora el padrón electoral sobre la base de la información que le proporciona el registro de organizaciones políticas. Y el Jurado Nacional de Elecciones resolverá las controversias y aprobará el padrón electoral. Este es un cambio sustancial, porque si bien van a existir elecciones internas, la organización se retira del seno de los partidos y movimientos regionales y se traslada al sistema electoral. Y eso tiene que llamar la atención a las organizaciones políticas porque tienen que establecer una serie de normas internas para que puedan facilitar y conducir la admisión, inscripción, la admisión, subsanación, tachas e inscripción de las candidaturas, tanto para gobiernos regionales, para gobiernos municipales y en su caso, de las que lo opten, para las candidaturas de delegados. Ahora,
¿Qué queda en manos de las organizaciones políticas, como decía? Primero, determinar los requisitos para la inscripción de sus candidatos. Y eso tiene que ser de acuerdo a su normativa interna. Segundo, lo que les decía, todo el procedimiento de inscripción de listas de candidatos está en manos de la propia organización política. Es decir, la admisión, la subsanación, las tachas y la inscripción de candidaturas. ¿Quién será el responsable al interior de la organización política de esta etapa? Los órganos electorales internos. Es decir, el órgano electoral central y los órganos electorales descentralizados que se han debido constituir. Estos últimos, los órganos electorales descentralizados, conducen y ejecutan la elección interna. Es decir, reciben las listas, las califican, las inscriben, resuelven las eventuales tachas en primera instancia. Y solo si se producen conflictos o incertidumbres jurídico-electorales, conocerá el órgano electoral central en segunda y definitiva instancia. Y en algunos casos, esas decisiones del órgano electoral central podrán ser recurridas ante el Jurado Nacional de Elecciones. El artículo 12 de la resolución 927, reglamento sobre competencias del Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones internas en las elecciones regionales y municipales del 2022, señala con claridad que la organización política determina los requisitos para la inscripción de sus candidatos en elecciones internas de acuerdo a su normativa interna. ¿Cuál es la normativa interna? El estatuto y el reglamento electoral. Pero ¿y qué pasa si la organización política no tiene un reglamento o no tiene un estatuto que esté adecuado a la nueva legislación? ¿O qué pasa si no tiene? El jurado ha expedido otra resolución, la 928, que establece reglas para que las organizaciones políticas que no tengan reglamento o estatuto puedan desarrollar su democracia interna, que son pocas, porque la mayoría sí tiene estas normas internas. Entonces, las organizaciones políticas en su democracia interna tienen que fijar los parámetros y los requisitos que deben reunir sus candidatos, los cuales deben estar de acuerdo a su normativa interna. Estas listas que deben organizar las organizaciones políticas deben ser establecidas en listas cerradas y bloqueadas. El mismo artículo 7 de la resolución que les señalo precisa que la organización política debe determinar los requisitos para la inscripción de sus candidatos en elecciones internas, y lo vuelve a reiterar, de acuerdo a su normativa interna, los cuales deben figurar en listas cerradas y bloqueadas. En líneas generales, los órganos electorales partidarios encargados de la democracia interna, como ya le dije, es el órgano electoral central y los órganos descentralizados, que deben conducir toda la elección interna, la admisión, la subsanación, las tachas y la inscripción, de acuerdo a su normativa interna, en lo que resulte aplicable, porque hay normas en los estatutos que están adecuados a las elecciones primarias y que no corresponde aplicar en este proceso electoral. Entonces, al momento de admitir las listas en los órganos electorales descentralizados, ¿qué es lo que deben verificar los órganos electorales? Básicamente, la alternancia de género en las fórmulas y listas de consejeros y regidores. La paridad horizontal la paridad horizontal en el caso de las fórmulas regionales de los partidos políticos. Tienen que verificar las cuotas electorales y los requisitos que regularmente se exigen a los candidatos en la Ley de Elecciones Municipales y en la Ley de Elecciones Regionales. Para la determinación de cuotas, ya el jurado ha expedido resoluciones estableciendo en qué lugares, en qué provincias se va a aplicar la cuota de comunidades campesinas, nativas y de pueblos originarios.
Y entonces, los órganos electorales descentralizados y el órgano electoral central tienen que revisar esta normativa que está vigente y que ya está publicada hace bastante buen tiempo por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora bien, estas elecciones internas que está dirigiendo este proceso electoral, para muchas organizaciones es novedoso y necesita pautas. Es por eso que el jurado no solo ha expedido un reglamento que regula sus competencias en las elecciones internas, sino también la Oficina Nacional de Procesos Electorales, para que lleve satisfactoriamente las elecciones internas, ha aprobado el reglamento de elecciones internas de las organizaciones políticas en el marco de elecciones regionales y municipales 2022. La resolución 1639 del 2021. Es importante que revisen esa resolución, donde se establece básicamente cómo serán las elecciones internas y que cada organización política debe aplicar. Ahora, de la mano de ese reglamento, las organizaciones políticas tienen que observar su reglamento y su estatuto electoral, su reglamento electoral y su estatuto. Puesto que todas las etapas que comprenden la presentación de listas, calificación, tachas y finalmente inscripción, deben ser realizadas conforme a los hitos y condiciones que la organización política ha fijado. Y se deben respetar dichas normas internas. Para ello, para que se respeten estas normas internas, las organizaciones políticas deben encargarse de darle la mayor difusión posible a sus directivas. ¿Cuál es el mecanismo para que una organización política le dé difusión a sus directivas? La publicación en su página web, que de acuerdo a ley deben tener. Y entonces, toda la normativa interna que va a regir estas elecciones internas tienen que ser publicadas en su página web. Ahora, si el proceso de inscripción de candidaturas implica verificar que los candidatos cumplan con los requisitos de ley, es responsabilidad de los órganos internos electorales que cumplan esta tarea a cabalidad. Puesto que una vez que inscribe el órgano electoral interno, esto debe ser comunicado al órgano electoral central, quien finalmente, a través de su presidente, inscribirá en el Declara Internas las listas que finalmente han sido inscritas conforme a la legislación interna y a la legislación electoral. Ojo que el Jurado Nacional de Elecciones no califica, ni conoce los conflictos, ni reclamos, ni impugnaciones relativos a candidaturas de afiliación con motivo de elecciones internas. Esto lo ha precisado con claridad. Entonces, las impugnaciones relativas a las candidaturas y a las afiliaciones quedan como última instancia en el órgano electoral central. Así está precisado en el artículo 35 del reglamento sobre competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas. Lo que parece indicar el reglamento es que únicamente se conocerán impugnaciones sobre resultados o sobre cuestiones referidas a actas observadas. Pero cuestiones referidas a inscripción de candidaturas, afiliaciones, terminen en segunda y definitiva instancia en el órgano electoral central. Así pues, como señalo, el proceso electoral interno de las organizaciones políticas está a cargo del órgano electoral central y de los órganos electorales descentralizados. La organización política debe establecer requisitos que pueden ser superiores a los establecidos en la ley o solo los establecidos en la ley. Las candidaturas, tanto de delegados para los que optaron por eso, como de candidaturas a cargos de elección regional y municipal, se presentan
ante los órganos electorales descentralizados. Los órganos electorales descentralizados califican estas listas, las admiten y eventualmente las inscriben. Si surgiera algún conflicto, resuelve el órgano electoral interno en primera instancia y en segunda y definitiva instancia el órgano electoral central. Esa es una pincelada muy grande del proceso de elecciones internas, que tiene que ser llevado de la mano con el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y por ciertas pautas o hitos que la organización política ha debido establecer. Por ejemplo, fechas para la admisión, fechas para las tachas, fechas para las inscripciones y precisiones sobre cómo se van a presentar las candidaturas ante los órganos electorales descentralizados. Eso es parte de las elecciones internas. Ahora, ¿y la votación? ¿Y la constitución de las mesas? Bueno, como les he señalado, esa organización va a estar a cargo de la Oficina Nacional de Elección, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De modo tal que el reglamento que ha expedido la OMPE relativo a las elecciones internas, lo que regula es propiamente cómo se va a desarrollar la votación, la instalación de las mesas, los locales de votación, el escrutinio, en tanto que la regulación de la presentación, admisión, tachas, inscripción son ejecutadas por la propia organización política conforme sus reglas internas de cada organización política. Ahora, ¿qué candidaturas y cómo se someten a elección interna? Bueno, hay dos modalidades que ha establecido la Ley 31.357. Las organizaciones políticas para realizar su elección interna pueden optar por dos modalidades. Una elección directa por los afiliados, mediante voto universal, secreto, libre, voluntario, o elección por delegados, previamente elegidos por los afiliados de la organización política. Y estos delegados, una vez elegidos, van a elegir a los que finalmente van a ser candidatos por la organización política. Hay dos modalidades. Cuando la organización política decide hacer una elección interna mediante voto directo de los afiliados, tiene, como dije, que establecer los hitos y los requisitos para la inscripción de las candidaturas. El órgano electoral interno inscribirá, y una vez que inscribe, a través del órgano electoral central, se inscribirán en las elecciones, en el sistema de Clara internas, para que finalmente vayan a la elección principal. Eso está claro. Cuando la organización política ha optado por una elección mediante delegados, primero tienen que elegirse delegados, y entonces tiene que haber primero una etapa de inscripción, admisión de los que van a ser candidatos a delegados. Los candidatos a delegados tienen que ser afiliados a la organización política y se pueden presentar uninominalmente o en lista cerrada y bloqueada. Uninominalmente, bueno, por candidaturas, y en lista cerrada y bloqueada en una lista propiamente dicha. Una vez elegidas estas candidaturas, estos van a proceder a elegir a los que finalmente serán los candidatos de la organización política. Por tanto, cuando se elige la modalidad de delegados, hay, vamos a decirlo, dos elecciones al interior de la organización política. Una elección de los delegados y una posterior elección de los candidatos propiamente dichos. Esas son las dos modalidades que ha establecido la Ley 31.357 para el caso de las elecciones internas que van a regir en las elecciones regionales y municipales del 2022. Ahora, vamos a ocuparnos de cuáles son las candidaturas a cargos de elección que se someten a elección interna. Son la de gobernador, vicegobernador, consejero regional, alcalde provincial y distrital y regidor provincial y distrital.
La elección interna se desarrolla conforme a alguna de las modalidades establecidas en la Ley 31.357. Como les dije, elección por afiliados o por delegados. Cuando se trata de la elección de delegados, deben haber sido elegidos previamente por los afiliados de la organización política. El órgano competente de la organización política, conforme a los estatutos, es la que debe determinar cuál va a ser la modalidad de elección, por delegados o por elección directa. Como saben, el padrón electoral que va a utilizarse en este proceso de elecciones internas lo confecciona el RENIEC sobre la base de la información que para tal efecto le proporciona el ROC. La elección se realiza en los locales de votación que va a determinar la OMPE, quien también va a determinar las mesas de votación y el material electoral. Los miembros de mesa deben ser aportados por la organización política y deben ser afiliados. Cuando digo aportados es que la organización política determina quiénes van a ser los miembros de mesa y estos deben ser comunicados a la OMPE. La votación del proceso electoral va a empezar a las 7 de la mañana y va a terminar a las 5 de la tarde. Las listas de candidatos que participen pueden acreditar personeros en las mesas de votación. Ahora, la votación se va a desarrollar en forma simultánea para todas las organizaciones políticas. Seguramente se va a tratar de implementar algún tipo de votación automatizada o la regla va a ser la votación convencional. Concluida la votación, se va a proceder al conteo y se va a remitir ejemplares del acta electoral, uno al Jurado Nacional de Elecciones, el otro a la OMPE y el otro al órgano electoral central. Finalmente, se van a computar los resultados y la OMPE publicará en su portal electrónico estos resultados. Y luego de remitido al Jurado Nacional de Elecciones y al órgano electoral central, este debe elaborar su lista final de candidatos que va a ser presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones regionales y municipales del 2022. Ahora, ¿quiénes pueden participar? ¿Y cómo se participa? Como ya les había adelantado, tenemos que distinguir que en las elecciones internas se producen dos elecciones, como ya les adelanté. Una elección de delegados y una elección de candidatos. Claro que esto no va a ocurrir en todos los casos, puesto que eso depende de la modalidad de elección que eligieron. Por ejemplo, los que eligieron por delegados tendrán que hacer, como dije, dos elecciones, una de delegados y una de candidatos propiamente dicho. Ahora, hablemos de los delegados. Los delegados deben ser afiliados al movimiento. Su elección, como señalé, puede ser uninominal o en lista cerrada y bloqueada. Estos delegados, a su vez, en una asamblea posterior, elegirán a los candidatos de la elección de la organización política que finalmente los van a representar. Por otro lado, se someterán a elecciones internas los candidatos a gobernador, vicegobernador, consejeros, alcaldes y regidores. Es importante precisar que en estas elecciones solo los candidatos a gobernadores y alcaldes deben estar afiliados como máximo al 5 de enero del 2022. Es potestad de la organización política establecer mayores requisitos, por ejemplo, que todos los candidatos sean afiliados. Ahora, si se trata de una organización en vías de inscripción, sus candidatos, alcaldes y gobernadores deben estar en la relación de afiliados presentados en su solicitud de inscripción. Otra regla importante es que para que en estas elecciones puedan inscribirse como candidatos a cargos regionales y municipales los afiliados a otro partido político, deben haber renunciado como máximo al 31 de diciembre del 2021. O como saben, que cuenten con autorización expresa de la organización política a la que pertenecen, la cual además
no debe presentar candidaturas en la circunscripción por la que se va a participar. En las elecciones internas se eligen de manera obligatoria a candidatos titulares y de forma voluntaria a los accesitarios. Estos últimos se consideran de entre los accesitarios no son obligatorios, como le dije, se presentan de manera voluntaria, pero no sirven o solo sirven para reemplazar a un candidato como máximo al 14 de junio del 2022. Me explico. Los accesitarios no van a servir, por ejemplo, si un candidato de una lista X es tachado o excluido una vez que esté inscrito, ¿lo puedo reemplazar por un accesitario? No. No se va a poder reemplazar por un accesitario. Si un candidato es excluido luego del 14 de junio, la lista va a continuar sin ese candidato. Entonces, ¿para qué sirven los accesitarios? Imaginemos que he sido lo suficientemente diligente y he presentado mi lista el 10 de junio y no el 14 de junio. Presento el 10 de junio y resulta que el 11, el 12, antes de la fecha límite de inscripción, el 12, un candidato decide renunciar, decide ya no continuar. ¿Qué puedo hacer? Puedo reemplazarlo por el accesitario. Entonces, el accesitario sirve para reemplazar al titular desde que se produce la elección interna hasta la fecha límite de inscripción de candidaturas. Una vez que la lista esté inscrita y por algún motivo algún candidato cae, ya sea regional o municipal, cae, yo no lo puedo reemplazar por el accesitario. El reemplazo se produce hasta antes del 14 de junio, es decir, hasta antes de la fecha límite de inscripción de listas de candidatos. Entonces estos accesitarios reemplazan a los titulares en virtud de la renuncia, ausencia o negativa de integrar las listas que presenten los candidatos titulares elegidos en las elecciones internas en el plazo comprendido entre la realización de las elecciones internas y el plazo límite de presentación de listas de candidaturas. Como saben, es obligatorio presentar una lista completa y para efectos de completar la lista es que sirven estos accesitarios. Ahora, en el caso de las listas regionales, no deben confundirse los accesitarios obligatorios, no deben confundirse los candidatos accesitarios establecidos de modo obligatorio en la ley con los otros accesitarios para efectos de renuncias. Me explico. Una lista regional tiene que tener titulares y accesitarios. Y también pueden tener otros accesitarios. Estos accesitarios sirven para reemplazar a un candidato titular o a un accesitario, pero siempre antes del 14 de junio. Una vez que se inscribe la lista, estos accesitarios ya no van a servir. Es evidente que estos candidatos que van a ir en listas como candidatos obligatorios, deben cumplir con los demás requisitos establecidos en la Ley de Elecciones Municipales y en la Ley de Elecciones Regionales, la Constitución y demás normas electorales. Es importante verificar el reglamento, por eso, de inscripción de listas municipales y el reglamento de inscripción de listas regionales. ¿Por qué? Porque los órganos electorales descentralizados deben verificar si los candidatos, tanto regionales y municipales, cumplen esos requisitos, porque finalmente estos candidatos, luego de que pasen la elección interna y entren a la elección propiamente dicha, van a tener que cumplir esos requisitos. Y entonces la elección interna es un filtro previo para calificar estas candidaturas. Por eso es muy importante que los órganos electorales descentralizados califiquen las listas de la mano
con el reglamento de inscripción de listas regionales, con el reglamento de inscripción de listas municipales, con el reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones respecto de las elecciones internas, para que exista una calificación adecuada y pertinente de las listas que se van a elegir en las elecciones internas. Entonces, si bien la Oficina Nacional de Procesos Electorales va a organizar todo el proceso electoral, es decir, toda la logística, la instalación de mesas, de locales de votación, el escrutinio, etcétera, la organización política es el encargado de verificar los requisitos que deben cumplir los candidatos, tanto regionales como municipales. Y para verificar esos requisitos de los candidatos, se debe recurrir a las normas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones sobre la base de la legislación electoral. ¿Y cuáles son esas normas? El reglamento de inscripción de listas municipales y el reglamento de inscripción de listas regionales. Sobre esa base se deben calificar si los candidatos cumplen o no cumplen los requisitos establecidos en la ley. Y en segundo lugar, si cumplen o no cumplen los requisitos establecidos en el estatuto. Aunque generalmente los requisitos establecidos en el estatuto se remiten a la legislación electoral. Si no se hace este filtro adecuado, la elección interna puede caer en saco roto, y si bien van a pasar la elección interna, al momento de tener la elección propiamente dicha, muchas listas van a sucumbir o van a quedar en el camino. Para eso, es muy importante verificar el cumplimiento de las cuotas, el cumplimiento de la paridad, el cumplimiento si tienen o no tienen accesitarios, y el cumplimiento individual de cada candidato de los requisitos, que son básicamente que cumplan con declarar correctamente lo que pide la declaración jurada de hoja de vida, que cumplan con declarar si tienen sentencias condenatorias por algún delito, o si de plano tienen algún impedimento que les impide ser candidato. Por ejemplo, que tengan una sentencia penal por delito doloso vigente, o que tengan alguna sentencia por algún delito de peculado, corrupción de funcionarios que les impide ser candidatos. Entonces, es responsabilidad de los órganos electorales descentralizados cumplir esa calificación dentro de los plazos establecidos por la propia organización política. La propia organización política ha debido establecer hitos que les va a permitir realizar toda esta calificación, desde la admisión, tacha, subsanación, inscripción. Y estos plazos, ¿de acuerdo a qué deben haber sido dados? De acuerdo al reglamento electoral y al estatuto, si es que lo contemplase. Y si el reglamento electoral o el estatuto no contemplan estos plazos, bueno, la organización política pueda fijarlos. ¿Y qué pasa si la organización política no tiene reglamento con estos plazos? Bueno, se deben fijar a la resolución 928 que el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido para aquellas organizaciones políticas que no tienen reglamento electoral, y ahí ha establecido plazos para la calificación, admisión de las listas de delegados y de candidatos en una elección interna para aquellas organizaciones políticas. Entonces, desde ese punto de vista, las listas deben confeccionarse observando los criterios de paridad, alternancia, cuotas de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios. Deben además observar las disposiciones sobre la declaración jurada de hoja de vida. Es muy importante que observen eso. Deben observar que sean ciudadanos en ejercicio de sus derechos. A tal efecto, no deben estar suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía, ya sea por resolución judicial, por condena, o por algún supuesto establecido en la Constitución. Es importante verificar esos datos porque posteriormente puede generar la caída de un candidato o eventualmente de alguna lista de candidatos. Además, de verificarse que los candidatos estén cumpliendo exhaustivamente el tema del domicilio. Es decir, que hayan nacido o que domicilen en la provincia o el distrito por el cual se postula, y que ese domicilio sea por lo menos 2 años continuos hasta la fecha límite de presentación de la solicitud de inscripción de listas de candidatos. Pueden verificar ahí las condiciones del domicilio múltiple y se aplica el artículo 35 del Código Civil.
Deben verificar que los extranjeros, si es que postulan en elecciones municipales, deben presentar el documento que acredite su ¿cómo se llama? Su residencia en el país por más de 2 años. Y también es muy importante que verifiquen que los candidatos a cargos regionales y municipales no tengan sentencias o condenas a través de la ventanilla única que tienen acceso a las organizaciones políticas. Entonces, este proceso de elecciones internas es un proceso electoral novedoso, que tiene ciertas incertidumbres, o que genera ciertas incertidumbres y dudas en las organizaciones políticas. Pero básicamente, este proceso electoral es organizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quien se va a encargar de los locales de votación, de las mesas de votación, del escrutinio y del cómputo. La organización política se debe encargar del proceso de inscripción de las candidaturas, ya sea de los cargos de elección popular o los delegados. En ambos casos, ya sea para delegados o para cargos de elección popular, según la modalidad que hayan optado, deben verificar rigurosamente las condiciones y requisitos que exige el estatuto y la legislación electoral. Básicamente, la ley de elecciones municipales y la ley de elecciones regionales, que recogen todos los impedimentos y requisitos para ser candidatos. Deben verificar también los plazos en los cuales se va a producir el proceso de inscripción, admisión, tacha e inscripción. Y la posibilidad de otorgar, eventualmente, doble instancia cuando surja algún conflicto. Para esos casos, la organización política ha debido establecer órgano u órganos electorales descentralizados que van a ejecutar en primera instancia el proceso electoral y en segunda y definitiva instancia de surgir algún inconveniente, el órgano electoral central. Una vez inscritas las candidaturas, luego de haber verificado todas las condiciones y los plazos, estas deben ser remitidas al órgano electoral central para que a su vez el órgano electoral central comunique al Jurado Nacional de Elecciones a través del declara interna cuáles son las candidaturas. Ojo, que las candidaturas para delegados no se comunican al declara interna, sino se comunican directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. He ahí una diferencia. Y entonces, podríamos definir, ya para concluir, que en este proceso electoral es el órgano electoral central el que tiene la batuta y el que tiene la obligación y el deber de dirigir el proceso electoral, porque así lo mandan los estatutos y porque así lo manda precisamente la ley 31.357 que ha establecido este proceso de elecciones internas para las elecciones regionales y municipales del 2022. Hay algunas consideraciones particulares, por ejemplo, cómo va a ser la inscripción a través del declara internas, cómo se van a confeccionar las listas, cómo se van a aplicar las cuotas, cómo se van a aplicar las cuotas de jóvenes, tanto en las listas regionales y municipales. Pero el jurado ya ha establecido resoluciones que especifican en dónde corresponde y cómo se aplican estas resoluciones. Así que lo que corresponde es verificar toda esta normativa electoral para llevar a cabo una elección interna que no tenga vicios y luego pueda ser tachada de infracción a las normas de democracia interna ya en el proceso electoral propiamente dicho. Así que rápidamente he hecho un esbozo del proceso de elecciones internas y yo creo que en este punto va a resultar más provechoso escuchar sus preguntas y poder conversar a partir de estas preguntas, absolver las dudas y ver qué soluciones y qué respuestas tenemos para estas preguntas. De mi parte, muchas gracias por la invitación, por la paciencia de haber escuchado estos 40 o 50 minutos de esta breve charla que muy compendiadamente he tratado de transmitir respecto de las elecciones internas para este proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Ahora Jenny nos va a apoyar con las preguntas. Hay varias preguntas que tenemos en el chat. Está bien. A ver, empezamos con la primera.
Si la ley permite una sola lista, entonces ya no hay competencia interna. ¿Quién fue de la idea de tolerar una sola lista? Esa es la pregunta, doctor, la primera. Bueno, es una pregunta que da más respuesta, genera más preguntas que respuestas. Mire, efectivamente, históricamente, los procesos de elecciones internas, generalmente tienen una sola candidatura. Una sola candidatura. Casi no hay organización política que tenga en su competencia dos listas en competencia. Para quebrar esa situación, precisamente me parece que se incorporó las elecciones primarias en la reforma electoral que se estén aplicando. Ahora, para formalizar más el asunto de las elecciones internas, dado que antes no solo la calificación de las candidaturas, sino la organización del proceso electoral estaba en manos de las organizaciones políticas, y finalmente lo único que conocía el jurado electoral especial al momento de calificar la lista era el acta de democracia interna, en el cual se realizaba de manera, en algunos casos, de manera muy informal. Y para evitar eso, es que se han hecho unas elecciones internas en las cuales el sistema electoral es el que organiza el proceso de elección interna. Pero eso no garantiza que en un proceso electoral interno existan más de dos listas. Y tampoco creo que se pueda obligar a las organizaciones políticas a presentar más de una candidatura. Lamentablemente es el panorama en el que estamos. Ahora, ¿quién ha sido el autor? Bueno, una ley no tiene un autor, tiene varios autores, así que es muy difícil de determinar eso. Yo creo que cuando se vuelvan al esquema de las elecciones primarias, si es que se vuelven, bueno, no es que se vuelvan porque nunca se han aplicado, pero si es que se logra aplicar, yo creo que esa situación de candidaturas únicas al interior de una organización política puede empezar a cambiar. Muchas gracias, doctor, por su pregunta, por la respuesta, perdón. La siguiente pregunta. ¿Un afiliado de un distrito X puede votar por listas de candidatos de su distrito y de todos los distritos de su provincia? ¿Quién define el alcance? Perdón, ¿cómo dice? A ver, le vuelvo a leer, doctor. Un afiliado de un distrito puede votar por las listas de candidatos de su distrito y de todos los distritos de su provincia. ¿Quién define el alcance? No, un afiliado de un distrito tiene que elegir a su distrital y a su provincial, porque así está determinado de acuerdo a las circunscripciones electorales. No es que un afiliado de un distrito va a poder elegir por todos los candidatos por todos los distritos de su región. No, eso está determinado así porque la división para las elecciones internas es por circunscripciones. Así que no hay, creo, una mayor controversia sobre eso. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Respecto a la alternancia en lista de regidores en un distrito de 5 candidatos, 2 serán mujeres y 2 hombres cumpliendo la paridad. Según la normativa, ante número impar de candidatos, la diferencia puede ser de 1, hombre o mujer. Si en la lista el candidato que ocupa la posición 4 es mujer, ¿la candidata número 5 podría ser mujer o necesariamente hombre para mantener constantemente la alternancia? Mire, hay dos criterios para las listas: paridad y alternancia. Paridad significa 50% de hombres y 50% de mujeres en la conformación de una lista. Y alternancia significa que estén alternados, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Como la mayoría de las provincias y distritos en las listas municipales son número impar, 5 regidores, 7 regidores, 9 regidores, 11 regidores, no se puede cumplir la paridad. Entonces la diferencia tiene que ser como máximo por un hombre o por una mujer.
de modo tal que en una lista de 5 regidores, si el primero es hombre, la segunda será mujer, el tercero hombre, la cuarta mujer y el quinto hombre. O puede ser al revés. Empieza con mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, mujer. Esa es la única composición posible. No puede haber 2 hombres al primero, 2 mujeres después y un hombre al final. No. Es paridad y alternancia. Sí, Gracias, esa sería la doctor. respuesta. En la siguiente pregunta. Somos 32 distritos. Se tiene que elegir un delegado por distrito. ¿Cómo se elige al delegado por votación universal o quién elige al delegado? Bueno, la forma de presentación de los delegados puede ser uninominal o en lista. Eso va a depender de la organización política. Entonces, si es en lista cerrada y bloqueada, como muchas organizaciones, todos los distritos van a elegir a la lista de su preferencia. Y como generalmente se ha presentado una sola lista, todos los afiliados de todos los distritos elegirán por esa única lista. Ahora, puede ser que hayan presentado candidaturas uninominales, es decir, el candidato A, el candidato B, el candidato C. La organización política ha debido establecer cuál va a ser la representación de ese delegado. Si va a representar a un distrito, a 2 distritos, a 3 distritos. Si va a representar al distrito A, los afiliados del distrito A votarán por ese delegado. Y por lógica, el segundo delegado que va a representar al otro distrito será elegido por los afiliados de ese distrito y así hasta completar los 32 distritos. Entonces, en la elección de delegados puede ser uninominal o en lista cerrada y bloqueada. Me parece que la gran mayoría de movimientos regionales y organizaciones políticas que han optado por la modalidad de delegados han elegido en lista cerrada y bloqueada. Lista cerrada y bloqueada, que comprende la totalidad de delegados que representan a la totalidad de distritos de esa circunscripción. En ese sentido, todos los afiliados van a tener que votar por esa única lista de delegados. No sé si me he explicado. Muchas gracias. Gracias, doctor. En la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si en determinado distrito solo hay un afiliado a la organización política? ¿Quién haría la función de miembros de mesa? Bueno, para empezar, la OMPE va a establecer mesas de votación hasta el momento. Inicialmente estaba en 80 afiliados, luego estaba en 20 y ahora tengo entendido que va a instalar mesas de votación en aquellos lugares donde existan más de 25 afiliados. Entonces, si en una determinada circunscripción hay un solo afiliado, ese afiliado va a tener que ir a votar a la circunscripción más cercana donde se instale una mesa. Ese va a ser el procedimiento. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Es así de esta manera. Un amigo renunció a su partido el 3 de diciembre a través del ROP, pero este proceso de renuncia, procesó debe ser su renuncia el 11 de febrero y registró su renuncia como el 11 de febrero. ¿Cómo haría para postular por otro partido si de acuerdo a la norma no puede porque su renuncia está registrada después del 31 de diciembre del 2021? Bueno, ese es un trámite registral. Tiene que impugnar el asiento en el que se ha Miren, hay 2 opciones. La opción fácil es que presente una carta señalando que se corrija la fecha de la renuncia, porque la fecha de la renuncia no es la fecha en la que se procesa la renuncia, sino la fecha en la que se presenta la renuncia. Si se ha presentado el 5 de diciembre, debería aparecer con fecha 5 de diciembre y no con fecha de febrero en la que se ha procesado. Si es que ha pasado ese error, puede solicitar que se corrija mediante un escrito de petición genérica. A veces el ROP coge esa petición y corrige y a veces le dice no, tiene que impugnar. Entonces lo más seguro es que impugne ese asiento de inscripción para que se corrija la fecha.
Y si tiene problemas en la democracia interna porque los plazos están corriendo y no se resuelve, podría alegar al momento de inscribir su candidatura en la elección interna que ese tema está en disputa y que se vaya resolviendo mientras se resuelve lo del registro de organizaciones políticas. No sé si quiere repreguntar o le queda claro. Esperemos que escriba en el chat, doctor. A ver, Okay. gracias. Le voy a leer la siguiente pregunta. Si la ley 31.357 no hace exigible para ser candidato a regidor ser afiliado del partido y en el estatuto del partido este exige estar afiliado para postular, ¿cuál debe prevalecer? Bueno, ese es un tema discutible. Ese es un tema discutible. Le explico por qué. Porque la ley 31.357, el reglamento de la OMPE y el reglamento del Jurado Nacional establecen que esta elección interna se va a regir por la ley, por la referida ley, por el reglamento electoral de la OMPE y del jurado, que establece que solo los candidatos a gobernador y alcalde deben estar afiliados. Sin embargo, al momento de establecer las normas sobre calificación y otras normas, esos mismos reglamentos establecen que la organización política puede poner más requisitos. Y entonces, si la organización política ha puesto el requisito de la afiliación, es probable que al momento de calificar la lista en un jurado electoral especial, le observen y digan que el estatuto le exige que esté afiliado. Que el estatuto le exige que esté afiliado y por lo tanto declaren improcedente la candidatura por incumplimiento del requisito. En ese momento tendrá que apelar y el Jurado Nacional de Elecciones va a definir si esa norma anterior a la ley 31.000, esa norma estatutaria anterior a la ley 31.357 es capaz de prevalecer sobre la legislación electoral. Yo creo que ese va a ser un tema muy controvertido porque hay muchos partidos y movimientos que están en ese problema. Así que mi opinión es que si el estatuto exige afiliación, pero esa exigencia es anterior a la ley 31.357, no debería ser de aplicación para este proceso electoral. Pero esa es una apreciación mía. Hay que esperar cuál va a ser el pronunciamiento de los jurados electorales especiales y del Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta. Si el candidato a alcalde es tachado después de la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿el primer regidor asume la candidatura? ¿Tendría que cumplir los requisitos? Mire, imaginemos, bueno, esto no tiene que ver con elecciones internas, ¿no? Pero tiene que ver ya con el proceso electoral en sí mismo. Imaginemos que hay una lista de 5 regidores y un candidato a alcalde. Se inscriben y en el camino el candidato a alcalde cae. ¿El teniente alcalde sube como candidato a alcalde? No. Va a la lista sin candidato a alcalde. Pero imaginemos que la lista gana. ¿Quién asume de alcalde? Pues asume de alcalde el primer regidor de la lista que ha ganado. No sé si me he explicado. Un caso patente, el caso, si no me equivoco, el de Íñigo en las elecciones del 2018, en la cual cae el candidato a alcalde por Villa María, Íñigo López, que cayó el candidato a alcalde y la lista fue sola, ganó y finalmente fue proclamado alcalde el primer regidor de la lista que ganó. Pero en el proceso electoral, cuando cae el candidato a alcalde, no sube el primer regidor como candidato a alcalde. La lista va sin cabeza. Ya si gana la lista, ahí sí asume el primer regidor como alcalde, ¿no? Gracias, doctor. A ver, la siguiente pregunta. El órgano electoral central resuelve en segunda instancia referidos a candidatos y afiliaciones.
¿En qué caso se elevará hasta el Jurado Nacional de Elecciones? Ejemplos. Mire, el reglamento sobre competencia del Jurado Nacional de Elecciones me parece que es muy ambiguo en ese tema. Lo que señala es que se pueden impugnar las decisiones del órgano electoral central ante el Jurado Nacional de Elecciones bajo determinadas condiciones. Y más abajo, el mismo reglamento precisa que el Jurado Nacional de Elecciones no es competente para impugnaciones sobre afiliaciones y sobre candidaturas. Si no es competente sobre cuestiones referidas a candidaturas o afiliaciones, ¿qué es lo que queda? Probablemente impugnación de actas, impugnación de resultados. Básicamente eso es lo que quedaría en pie para que sea conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones. Pero lo que sí está claro, de acuerdo al reglamento, es que impugnaciones referidas a candidaturas y afiliaciones no va a conocer el Jurado Nacional de Elecciones. De modo tal que si uno está en desacuerdo con lo que resuelve el órgano electoral central respecto de una tacha que pretende anular una candidatura al interior del órgano electoral, de la organización política, eso no va a poder ser recurrido ante el Jurado Nacional de Elecciones. La etapa recursiva ante el Jurado Nacional de Elecciones está más orientado a cuestiones de impugnaciones sobre el conteo de los resultados. Eso, básicamente eso. Gracias, doctor. Acá dice, una siguiente pregunta. Una consulta, un candidato a regidor que está afiliado a un partido, pero decide participar por otro partido, ¿puede normal inscribirse como regidor invitado? No, ya hay un acuerdo del Pleno y que está recogido en los considerandos de la resolución del reglamento de inscripción de listas regionales y en su caso de las listas municipales, que establece que en estas elecciones no hay la figura de invitados. Esa figura de invitados es más propiamente designados. Es decir, que de la totalidad de lista de candidatos, algunos podían ser designados o incorporados a la lista a dedo, sin pasar por elección interna. Pero esa figura no hay ahora. Todos los candidatos que van a ir por una elección interna deben pasar por el proceso de elecciones internas. Ahora, los candidatos a regidores no es necesario que estén afiliados a la organización política, ¿no? Gracias, doctor. ¿Qué pasa con el candidato que aún no sale en el sistema del ROP? Porque se presentó la ficha de afiliación antes del 5 de enero. Bueno, eso me resulta extraño porque el padrón de afiliados ya fue remitido al RENIEC. Debe haber algún problema, pero si es que tienen certeza de que ha pasado la verificación de firmas, con lo cual podrían tener noticias de los actas de verificación que entrega el RENIEC a las organizaciones políticas, y tienen certeza que no ha sido observada, debe ser algún problema de procesamiento. Yo le sugeriría que vaya al registro de organizaciones políticas y consulte qué es lo que está pasando con esa ficha de afiliación. Porque si ha tenido algún problema, yo creo que eso ya debería aparecer publicado porque ya han sido procesadas, me parece, la totalidad de las fichas. Entonces yo le sugeriría que vaya al ROP y consulte qué es lo que está pasando, ¿no? De repente ha sido observada o ha sido rechazada y no se han informado. Gracias, doctor. La siguiente pregunta. Si en la lista de regidores tachan a una mujer, ¿corre la lista o la primera accesitario mujer cubre ese espacio? No, mire, por eso decía, los accesitarios sirven para reemplazar frente a ausencias, renuncias, a los titulares. Pero ese reemplazo solo puede ser posible hasta la fecha límite de presentación de candidaturas, es decir, hasta el 14 de junio. Por ejemplo, si la organización política ha sido diligente y ha presentado la lista de candidatos el 10 de junio, 11, 12, un candidato decide salir, renuncia o pasa algo y ya no quiere participar en la lista.
¿Qué hacemos? Bueno, podemos reemplazar por el accesitario. Si es mujer, tiene que ser reemplazada por un accesitario mujer. Y entonces la lista va a correr. ¿Qué pasa si se inscribe la lista? Se inscribe y la candidata renuncia o la tachan o la excluyen. ¿La podemos reemplazar con el accesitario? No, ya no. La lista va a correr sin ese candidato. Ya no sé si les queda claro. Pero los reemplazos solo pueden ser posibles hasta el 14 de junio. Luego del 14 de junio ya no hay reemplazos. Si alguien cae o alguien se va, la lista va hueca, sin ese candidato. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por todas las preguntas. Le doy pase a Gabriela para que pueda hacer el cierre. Gabriela, adelante. Sí. Bueno, de parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, agradecemos la participación del doctor Michel Samaniego el día de hoy y la participación de todas y todos los que nos acompañan. Les recordamos que el día de mañana se desarrollará la conferencia titulada Competencias del Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones internas para las elecciones regionales y municipales 2022. Igual pueden seguir nuestras redes sociales para enterarse de todas las actividades que venimos realizando por elecciones. Muchas gracias a todos por su participación y buenas noches.